Bueno, muy bien. Vamos a empezar. Em, bueno, buenas tardes. Felicitaciones a quienes sobrevivieron hasta el final del curso. Este, y vamos a hacer esta como última charla, última reunión virtual de redondeo, básicamente, de todo lo que estuvimos viendo en el curso, por supuesto, de dudas o comentarios que haya, y voy a cerrar con algunas cosas de cara a la prueba final, que va a ser a la evaluación continua y sobre todo a la prueba final, que es lo que nos va a quedar del curso. ¿Está? Em, entonces, empecemos. Yo pienso que la idea del curso cuando lo arma, sí, es un curso que hace muchos años, ha ido modificándose, pero hace muchos años, y con mis compañeras y compañeras siempre tuvimos como estas tres cuestiones como centrales y transversales a lo largo de todo el curso. Como decíamos, como dijimos varias veces y les recalcaba la vez pasada, siempre vamos viendo distintos mecanismos de lo más simple a lo más complejo. Pero a lo largo de todo el curso, un poco lo que vamos viendo es esto, ¿no? Las bases cromosómicas, moleculares de los fenotipos humanos, las herramientas para evaluar eso y, sobre todo, desde el punto de vista médico, pero no solo, vimos cosas, por ejemplo, de identificación humana, las aplicaciones, los usos que se pueden dar a esas herramientas. En las bases, ahora vamos a repasar alguna cosa, pero fundamentalmente lo hicimos, por supuesto, a partir de priorizar en teóricos los conceptos grandes, y sobre todo a partir del análisis de casos problemas en las propias clases teóricas y sobre todo en las discusiones grupales o en los prácticos. ¿Sí? ¿Cuáles son esas bases? Recuerden que este es un curso mm, de genética, no es un curso introductorio a la genética humana, es un curso de genética humana. Requería ya ciertos conocimientos previos básicos de biología celular, molecular y genética básica. Si repasamos los mecanismos de herencia básicos, ¿sí? Y cómo los podemos ver y estudiar en las familias humanas, en los seres humanos, ¿no? Autosómico ligado a los cromosomas sexuales y las peculiaridades que eso tiene, siempre yendo de lo simple a lo complejo, ¿no? Entonces, los modelos de herencia monogénico, oligogénico, poligénico y multifactorial o complejo, justamente como se le llama. Variantes o mecanismos de herencia que pueden ser heredados con estos distintos modelos o de novo, ¿no? En algunos casos que vimos ejemplo de eso. Y también vimos alteraciones y mecanismos que son constitucionales, o sea que el individuo tiene una variante genética que le da un determinado fenotipo en todas sus células, o las distintas formas de mosaicismo, ¿sí? que podemos evidenciar. Este esquemita lo vimos, pero lo quiero repasar. Este esquemita lo que muestra básicamente es, bueno, si un individuo tiene una variante genética que determina un fenotipo, una enfermedad, si lo vemos desde el punto de vista médico, ¿de dónde salió esa variante genética? ¿Sí? Y acá están todas las posibilidades, básicamente no hay otra. La A, que bueno, lo tenía uno de sus progenitores, en este caso el padre, y se lo transmitió, en este caso a través del espermatozoide, a el descendiente. Y por lo tanto el descendiente lo tenía en el cigoto y lo tenía en todas sus células. ¿Sí? En el caso B, también es heredado de su padre, pero el padre tiene un mosaicismo que involucra algunas células de su cuerpo, ¿no? Un mosaicismo en el padre, que involucra células gonadales, o sea, células que en ese caso van a dar origen a espermatozoides, va la mutación en el espermatozoide, está la mutación en el cigoto y el individuo, el descendiente, lo tiene en todas sus células. El caso C es lo mismo, básicamente lo que tenemos ahí es un mosaicismo mucho más reducido que puede estar exclusivamente en algunas células de la línea germinal, en este ejemplo, que van a dar origen a espermatozoides, está en el espermatozoide, está en el cigoto, el individuo lo va a tener, el descendiente, ¿no? En todas sus células.
Caso D puede ser de novo. No lo tiene el padre en ninguna célula, no lo tiene la madre en ninguna célula y ocurre en el espermatozoide o en el óvulo, por lo tanto va a estar en el cigoto y de nuevo el descendiente lo tiene en todas sus células. ¿Tá? O caso E, que es una variante, ocurre en el cigoto mismo, ¿tá? O en las primerísimas divisiones del cigoto. Y entonces el individuo lo puede tener en todas sus células. Y los casos F y G son casos de mosaicismo en el descendiente, de mosaicismo somático en el descendiente, ¿no? No lo tiene el padre, no lo tiene la madre, no estaba en el espermatozoide, no estaba en el óvulo, no estaba en el cigoto. Cuando el cigoto se empieza a dividir, ocurre la mutación y algunas células, las que derivan de la célula que sufrió la mutación, van a tenerla. ¿Ya? Mientras persiste una línea normal, ¿no? Eso es lo que llamamos mosaicismo somático. ¿Cuál es la diferencia entre F y G? Que en F esa mutación ocurre más temprano en el desarrollo embrionario, por lo tanto abarca una región del cuerpo o un tejido más amplio. En la G ocurre más tardío y está más circunscrito a una parte del cuerpo o a un tejido. ¿Está? Todos somos mosaicos para algo, lo que pasa es que no nos enteramos. Cuando es un mosaicismo que da un cambio de coloración en la piel, o un hiper o hipocrecimiento de una región del cuerpo, o ni que hablar si da una determinada enfermedad, ahí se detecta. Pero muchos somos mosaicos, tenemos algún mosaicismo todos para algo somático y ni nos enteramos. También recuerden que hay mosaicismos fisiológicos. ¿Mm? En las mujeres que son XX se inactiva al azar uno de los cromosomas X. Entonces las mujeres tienen un mosaicismo, ahí no genético, sino epigenético, de la inactivación al azar de uno u otro cromosoma X. Otro mosaicismo fisiológico lo vemos en las células que dan origen a los anticuerpos o a los receptores de anticuerpos. Esas células sufren normalmente un mosaicismo para generar la diversidad de anticuerpos y sus receptores. ¿Eh? Y bueno, son todas mosaicismos somáticos de la línea hemopoyética que da origen a los linfocitos, ¿no? Es un mosaicismo muy específico. Y después hay otros mosaicismos que no son fisiológicos, pero son clínicamente inaparentes, ¿no? Por ejemplo, los varones, a medida que envejecemos, vamos perdiendo en algunas células, sobre todo de las líneas hemopoyéticas, cromosoma Y. ¿Eh? Este es un proceso que ocurre y se ve sí, a medida del envejecimiento. En los varones, obviamente, eso no tiene cromosoma Y, que hasta donde se sabe, eso no tiene ninguna consecuencia clínica. Este esquemita se los dejo para que lo vean, pero básicamente es lo mismo que veíamos, ¿no? Lo tiene el padre, está en el cigoto, lo tienen ido todas las células. Lo tiene un parental en la célula germinal, va a estar en el cigoto, lo va a tener el individuo en todas las células y lo va a transmitir, por lo tanto, ¿no? Eh, Aquí tenemos en la C una forma de mosaicismo somático y en la D es un poco lo que yo les decía recién, ¿no? Podemos tener mosaicismos, sobre todo en las células hemopoyéticas, las células de la sangre, eh, mosaicismos somáticos adquiridos con el envejecimiento, ¿ah? De diverso tipo, algunos de los cuales llevan a síndromes de disfunción medular y algunos de los cuales llevan a neoplasias hematopoyéticas, ¿no? Otra de las cosas básicas que vimos en el curso son variantes en el genoma, ¿ah? Del genoma nuclear y del genoma mitocondrial. Tanto anomalías cromosómicas como anomalías, lo que llamamos microarreglos, microdeleciones o microduplicaciones. Variantes genéticas y epigenéticas. Todo lo que estoy repasando, todo lo que vimos. Ahí viene la disomía uniparental, la pongo como una categoría aparte porque en parte es una anomalía cromosómica, ¿no? En parte es una alteración epigenética, porque recordemos, ¿no? La disomía uniparental es cuando en vez de venir para un par un cromosoma del padre y otro de la madre, como sería lo normal, vienen los dos de un progenitor. Disomía uniparental. Tiene dos, pero es uniparental. Muchas veces eso es un problema cuando esos cromosomas tienen regiones de imprinting, ¿no? Por eso va junto con las alteraciones epigenéticas.
Vimos alteraciones o cambios en el genoma de distintos niveles. De niveles acá me refiero de tamaño, ¿no? Desde cambios que involucran a un par de bases, nada más, a todo, me sobra todo un cromosoma, ¿no? En la trisomía 21, me falta todo un cromosoma en un individuo eh, con una monosomía, cualquiera sea. Por eso hablamos a veces de enfermedades genéticas, cuando involucran a un gen, y enfermedades genómicas, cuando involucran una región del genoma, que puede contener varios, a veces decenas o centenares de genes, o alterar la expresión de varios genes. Entonces ahí se habla más de enfermedades genómicas o de enfermedades de una región genómica, capaz que sería más correcto. Vimos cuestiones de los mecanismos, cómo estas variantes pueden llevar a alteraciones en el fenotipo, ¿sí? Le llamamos patología molecular. Y siendo muy esquemáticos, ¿no? Mutaciones que son de ganancia de función y mutaciones que son de pérdida de función. Mutaciones que son en regiones reguladoras de la expresión de los genes, en regiones reguladoras del splicing, o sea, el corte y empalme de intrones, y en regiones codificantes, ¿no? Me va a cambiar un aminoácido por otro, un codón prematuro, un frameshift o lo que fuera. Vimos la relación entre el tipo de variante y el mecanismo patogénico más probable, ¿sí? Para ciertas variantes, eh, la pérdida de función no es un problema. Para ciertos genes, mejor dicho, la pérdida de función no es un problema. Solo dan problemas cuando hay una ganancia de función. Para la mayoría de los genes en general es al revés, ¿no? O sea, lo que da problemas es la pérdida de la función de un gen. Y vimos la relación entre el tipo de variante, la pérdida y la ganancia de función y el modo de herencia. ¿Mm? Las enfermedades recesivas son por pérdida de función, mientras que las mutaciones de ganancia de función se pueden comportar o se van a comportar en general como dominantes. ¿Tá? Ahí vienen conceptos como el de haploinsuficiencia o haplosuficiencia, ¿no? Y ahí se va a comportar una mutación de pérdida de función como dominante o recesiva, según el caso. Este es un esquemita que ya vimos que justamente ilustra los niveles en el sentido de tamaño genómico de los cambios, las variantes genéticas que vemos. Esto también, acá están vistos también los niveles, pero ya no en el sentido del tamaño, sino del momento en el flujo de la información genética en la célula, ¿no? Lo puedo ver a nivel del ADN, de su secuencia, lo puedo ver en la epigenética, ¿no? O sea, cómo está empaquetado, metilado, etcétera, ese ADN. Lo puedo ver a nivel del ARN, a nivel de las proteínas, ya sea viendo la estructura de la proteína, cuantificando la cantidad de una proteína, viendo la función, midiendo de alguna manera la funcionalidad de una proteína, eso es sobre todo para las enzimas, ¿no? Por ejemplo, para las hemoglobinopatías, para la anemia falciforme, vos ves básicamente la estructura de la proteína. Para otros casos, yo que sé, la hemofilia, vos lo que medís es fundamentalmente la cantidad de factor 8 o factor 9 que tiene. Y para las enzimas en general lo que me dice es la actividad enzimática, ¿no? Eso sí lo estás analizando a nivel de las proteínas. Y bueno, y en el caso de las enzimas lo podés ver a nivel de los metabolitos que estas enzimas, valga la redundancia, metabolizan, ¿no? Si se acumulan o faltan. El concepto de niveles de organización es fundamental en toda la biología, ¿no? Y lo aplicamos también, por supuesto, en la genética y lo aplicamos mucho en el curso, ¿no? Porque el curso tiene partes que son fuertemente moleculares, o sea, dedicadas a las moléculas, partes que son fuertemente dedicadas a los cromosomas, partes que son fuertemente dedicadas a los individuos, familias o poblaciones, ¿no? Cuando vemos los modos de herencia, lo vemos a nivel de familia, básicamente. Vimos genética de poblaciones específicamente, ¿no? Ahí vienen los conceptos de ligamiento, que lo vimos también. Ligamiento siempre es en familias, o asociación, que es, en definitiva, una comparación entre grupos no relacionados, ¿no? Casos y controles, básicamente. Vieron elementos de epidemiología genética, o sea, de cómo se comportan estas variantes en las poblaciones y cómo eso determina enfermedades en los seres humanos. Y cómo se pueden usar estas variantes genéticas y genómicas para la identificación, ya saliéndonos de lo médico, de seres humanos. Este es un esquema que lo vimos como 10 veces, pero justamente
si vamos a analizar el efecto de variantes genéticas sobre el fenotipo, tenemos que tener claro estos dos extremos y lo que puede haber en el medio. En el curso vimos ejemplos de todo, de los extremos y lo del medio. eh, Donde tenemos en A las enfermedades monogénicas, donde una variante o dos variantes, si es recesiva, en un solo gen ya explican el fenotipo, y ese fenotipo es o es muy poco modulado por otros factores. Y en el otro extremo, las enfermedades poligénicas, cuando decimos poligénicas, a veces podemos hablar de cientos o miles de variantes, y también multifactoriales o complejas, porque ahí entran a jugar las interacciones de esos genes con factores ambientales, nutricionales, toxicológicos, socioculturales, etcétera. ¿Sí? Y hay algunos ejemplos que están en el medio, digamos, de esto. Este es otro esquema que vimos mucho y es muy central para entender la genética hoy, ¿no? Si graficamos la frecuencia poblacional, la frecuencia alélica en las X y en el Y, más que la penetrancia sería el efecto sobre la función de la proteína o sobre el fenotipo, tenemos como estos cinco categorías, ¿no? Acá están las enfermedades mendelianas monogénicas, que en general son de baja frecuencia y alto efecto. En el otro extremo tenemos lo que llamamos polimorfismos, variantes relativamente frecuentes, más del 1% en la población, que o no tienen efecto, la enorme mayoría, o si tienen un efecto es muy modesto sobre el fenotipo, pero puede ser aditivo, ahora lo vamos a repasar, cosas que están a mitad de camino entre las dos. Esta pelotita de acá es muy inusual, muy poco frecuente, ¿tá? Pero sí se ve en algunas poblaciones y sobre todo para variantes recesivas en heterocigosis, ¿sí? Donde pueden ser frecuentes y de alto efecto. En heterocigosis no pasa nada, en homocigosis sí dan enfermedades. Y estas otras también estas son muy frecuentes, lo que pasa es que son difíciles de identificar si uno no secuencia. Si secuenciamos todo el genoma, todo el exoma, contamos patada. Pero en la época en donde esas herramientas no se usaban, uno no las encontraba. Porque son variantes poco frecuentes, a veces muy poco frecuentes, sin efecto o con efectos mínimos sobre el fenotipo. Todos tenemos miles de estas. ¿Ah? Herramientas. Como análisis sobre el fenotipo, ¿no? La genética clínica, o sea, la genética como una especialidad dentro de la medicina, en definitiva es eso, ¿no? Analizar el fenotipo de un paciente, de un individuo, de una familia y sacar conclusiones a partir de eso. Los mecanismos genéticos y los modos de herencia, interrogando sobre la historia familiar, interpretando la historia familiar. La estimación de los riesgos de recurrencia, ¿no? Tengo una pareja con un hijo afectado, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que un segundo hijo también lo tenga? Eso depende de qué mecanismos podamos determinar o plantear. Y eso viene de la mano del asesoramiento genético, que también vimos como tema y con algunos ejemplos, ¿ah? Sobre todo asesoramiento genético, sobre todo reproductivo. Y el screening, que puede ser de heterocigotos, de embriones, prenatal, de recién nacidos o de individuos adultos, ¿ah? Y el diagnóstico prenatal, que son actividades centrales dentro de la genética. Vimos las técnicas de análisis sobre el genoma. Hay muchas más que estas. Estas son las más usadas hoy en día. Esto obviamente es dinámico, ¿no? Las técnicas citogenéticas, las vimos en teóricos, en discusiones grupales y en el práctico. Los microarrays, sobre todo para ver micro deleciones y microduplicaciones. FISH y MLPA, que es para lo mismo, lo que pasa es que son más localizados, ¿no? El microarray en general es a lo ancho de todo el genoma. FISH y MLPA en general va dirigido a ciertas regiones seleccionadas. Las técnicas como TPPCR, Sauer Blot y electroforesis, que son para identificar, mm, sobre todo, cosas que cambia el tamaño de un fragmento de ADN, ¿no? Sobre todo la expansión de repetidos, de tripleta, de cuatripleta, ¿no? Bueno, todas las técnicas de secuenciación Sanger, la secuenciación clásica y la secuenciación, las secuenciaciones, porque hay varias técnicas, 7 u 8 a esta altura del partido, de nueva generación
que permiten secuenciar desde una partecita chiquita de un gen a todo el genoma, según lo que queramos ver o necesitamos ver. Y las técnicas epigenéticas, sobre todo los estudios de metilación del ADN, que es como la forma más habitual y sencilla de evaluar el estado epigenético de una región genómica, ¿ah? Es con la metilación del ADN, si bien hay muchas más cosas, digamos, pero la más fácil y usada ampliamente es la metilación del ADN. No, esto es lo que decíamos, ¿no? Podemos secuenciar lo que queramos, desde genes seleccionados a todo el genoma. Aplicaciones, que era la tercera pata. Y bueno, ahí desde una perspectiva médica, digamos, yo lo que pretendo hacer con este esquema es igualar la las técnicas de la genética a cualquier otra especialidad médica, ¿no? Yo tengo una etiología, o sea, una causa de las enfermedades. Tengo una patogenia, o sea, los mecanismos que llevan a que esas causas actúen. Tengo una clínica, ¿no? O sea, una expresión fenotípica de esas causas, en nuestro caso, variantes genéticas. Eso me va a llevar a un diagnóstico. Tiene la enfermedad fulanita de tal causada por variantes en el gen menganito de tal. Eso eventualmente puede llevar a un pronóstico, ¿no? O sea, una evolución, eventualmente puede llevar a un tratamiento. Acá lo que tenemos es este nenito, fíjense qué gran aumento que tiene del hígado y del vaso, ¿ah? Tiene una hepatoesplenomegalia, hígado vaso grande, por una enfermedad que se llama enfermedad de Gaucher se escribe, ¿ah? Es enfermedad metabólica. Y acá está el mismo niño luego de una terapia de reemplazo enzimático, o sea, la enzima que no anda se la inyectan periódicamente intravenosa. Y fíjense cómo revierte ese crecimiento de hígado y vaso y los problemas que da, porque es una enzima que no anda que se la están suplementando, terapia de reemplazo enzimático. Y eventualmente estrategias de prevención que cuando hablamos en genética de prevención, fundamentalmente estamos pensando en lo que veíamos al principio en el esquema, ¿no? Una variante que tiene uno de los padres o los dos padres que no sea transmitida a un descendiente, ¿sí? Es un esquemita que también lo vimos, ¿no? Hablamos de medicina genómica, ¿no? Donde nutriéndonos de un montón de herramientas de la genómica humana, de la biología molecular y de la clínica genética, las integramos y nos permite distintas cuestiones, diagnóstico, pronóstico, guía de tratamiento, prevención, asesoramiento genético, asesoramiento genética sería asesoramiento genético, y eventualmente, esto también lo vimos, estrategias específicas de terapia génica o de terapias basadas en la genética, o como guía de tratamiento personalizada, ¿no? Si lo pensamos en relación a fármacos, farmacogenética o farmacogenómica. Uno de los temas centrales en genética aplicada a la medicina es el diagnóstico. ¿Ah? Y acá, en este esquemita, no vamos a profundizar ahora en él, ya lo vieron. ¿Ah? Simplemente quería ponérselo por si querían volver a él. Y justamente vean cómo lo que graficamos acá es las técnicas, la resolución que tienen, ¿sí? Las técnicas de alta resolución que me permiten ver base por base del ADN, o técnicas de muy baja resolución como el cariotipo que me permiten ver si sobra o falta un cromosoma, o si le sobra un pedazo enorme o le falta a un cromosoma. La cobertura, ¿no? Puede ser desde una par de bases a todo el genoma, y el tipo de anomalías que se usa fundamentalmente para detectar, ¿tá? Y estas son las técnicas más usadas hoy en día en diagnóstico de enfermedades genéticas o supuestamente genéticas, ¿no? El diagnóstico también se puede hacer a distintos niveles, como vimos, ¿no? Desde un cromosoma entero hasta la secuenciación, y la secuenciación puede ser me puede interesar secuenciar un par de bases a todo el genoma. ¿M? Voy a usar distintas técnicas según el caso. Se puede hacer en distintos momentos. ¿Ah? Ese es un esquemita que también vimos, ¿no? Y yo siempre les digo, si uno quiere, o si la pregunta es, ¿cuándo uno puede querer o necesitar un diagnóstico sobre el genoma, un diagnóstico genético? En cualquier momento de la vida, desde antes de nacer hasta después de morirse y todo lo que ocurre en el medio. ¿Ah?
Claro, con distintos objetivos. ¿M? Eh, es decir, con distintos usos. Si yo, voy a volver un poquito para atrás, estoy haciendo un diagnóstico acá, básicamente yo lo que quiero es identificar a aquellas parejas que tienen un alto riesgo de tener un hijo o una hija afectada de una enfermedad genética. Si estoy haciéndolo a nivel de embriones, lo voy a hacer fundamentalmente para seleccionar los embriones que no tengan una enfermedad genética. Si lo estoy haciendo en un diagnóstico prenatal, o sea, si es sobre el feto, bueno, puede ser para varias cosas, pero una de ellas podría ser para determinar si se va a continuar con la gestación o si se va a hacer una interrupción selectiva de la gestación por un hallazgo diagnóstico. Y así en distintos momentos. E incluso después de morirse, ¿no? En el caso de las muertes súbitas en niños o en adultos jóvenes, adolescentes o adultos jóvenes, muchas veces son más o menos el 50% de las veces son por mutaciones en genes que alteran el ritmo y la funcionalidad muscular cardíaca. Y la mayoría de las veces esas mutaciones son dominantes. Entonces las puede tener un hermano, la puede tener uno de los padres, o si son adultos jóvenes, la puede tener uno de los hijos, y ahí pueden salir herramientas fundamentales para evaluar a esas personas, ¿no? Hablamos de prevención también, pues cuando hablamos de prevención en genética, esto ya lo vi todo, ya lo vimos en realidad, estoy repasando. En genética nos podemos referir a prevención por la transmisión de enfermedades genéticas de una generación a la siguiente, o si sabemos que un individuo tiene determinadas variantes, qué riesgos o potenciales complicaciones tiene ese individuo y tratar de prevenirlas o detectarlas precozmente, ¿no? Esto es eh, particularmente claro, un mejor ejemplo para esto es la predisposición hereditaria del cáncer. ¿Ah? Pero hay otras, ¿no? Y ahí entran de nuevo la farmacogenética o los scores poligénicos de riesgo, que los vimos cuando hablamos de herencia multifactorial, herencia poligénica y aplicaciones, vimos los scores poligénicos de riesgo. Este es un esquemita que también lo vimos, que tiene unos cuantos años, pero que sigue siendo bien orientador, ¿no? Uso de la información genética en salud humana, básicamente, para el desarrollo de fármacos o tratamientos específicos. Si yo conozco el mecanismo molecular que da una enfermedad, podría eventualmente modular o modificar o arreglar ese mecanismo, para predecir el riesgo de enfermedades. ¿M? Eso puede ser muy fácil o muy directo en enfermedades monogénicas, mucho más difícil y probabilístico en el caso de enfermedades poligénicas. Y para guiar los tratamientos y el uso de fármacos. A grandes rasgos es lo mismo que veníamos diciendo. Este es un ejemplo que yo lo muestro siempre, ¿no? En enfermedad de Parkinson. Si yo, y lo muestro siempre en relación al esquemita anterior, ¿no? Acá pasa el tiempo, en el eje de las X, la línea gruesa son los signos motores clásicos de la enfermedad de Parkinson, el temblor, la rigidez y la bradiquinesia, o sea, la lentitud de movimientos. Pero la cuestión es que cuando empiezan los signos motores y se hace el diagnóstico neurológico de enfermedad de Parkinson, si uno mira para atrás, la pérdida, y esta es la gráfica la línea finita, la pérdida de neuronas dopaminérgicas empezó entre 5 a 10 años antes. ¿Mm? Por lo tanto, si uno pudiera identificar acá o antes, ¿no? Los individuos en un alto riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson, y si uno pudiera, o si uno tuviera herramientas farmacológicas o lo que sean para por lo menos achatar esta pérdida, atenuar esta pérdida de neuronas dopaminérgicas, sería un golazo. ¿Ah? Entonces, la identificación de los individuos de riesgo lo puedes hacer, ahí depende si es monogénico o poligénico. ¿No? Pensemos en lo poligénico, que es lo más frecuente, vas a tener un score de riesgo poligénico para enfermedad de Parkinson, por ejemplo, como lo puede haber para otras enfermedades. La cuestión ahí es, bueno, si vos sabés que son individuos de alto riesgo, ¿no? Los que están en este lugar de la gráfica, ¿no? Variantes de este esquema vimos como 7 u 8. Yo puedo identificar por su perfil genómico. Además, después veremos los perfiles ambientales, ¿no? Y factores de riesgo no genéticos.
los individuos de alto riesgo de tener una enfermedad. ¿Qué tan bien o qué tan buenas estrategias hay para prevenir o detectar precozmente esa enfermedad? Bueno, ahí ya es otro tema y depende de la enfermedad. Hay muy buenas para ciertas enfermedades, hay más o menos para otras y no hay nada para otras más. ¿Sí? Las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, sobre todo las derivadas de la arteriosclerosis, ¿no? El stroke y el infarto de miocardio, hay muy buenas herramientas para prevenir a los individuos de alto riesgo. Las predisposiciones hereditarias al cáncer, hay algunas herramientas de prevención y sobre todo hay algunas buenas herramientas de detección precoz. Y para enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Huntington, una monogénica, o la enfermedad de Alzheimer, una en general poligénica, hay muy pobres herramientas al día de hoy, por supuesto, para eso, ¿no? ¿Sí? Hay tantos, eh, tantas formas de verlo como enfermedades hay. ¿No? Eh, Ponemos siempre el ejemplo de la estatura, como individuos que están en un extremo u otro de esa curva de distribución de variantes genéticas poligénicas, decenas o cientos, y así como podemos tener esta variabilidad para la estatura, podemos tener esa misma variabilidad, mm, este, esa es la palabra, proporcionalmente para una enfermedad, ¿no? De alto riesgo o bajo riesgo. Recordando, esto lo recordábamos la vez pasada, la complejidad para la enorme mayoría de los fenotipos humanos y para la enorme mayoría de las enfermedades humanas, que incluye a los genes, pero incluye muchas otras cosas. Ya lo vimos, así que lo paso rápido. Y cuando hablamos del uso de estudios genéticos en predicción de riesgo, bueno, la persona adecuada, el estudio adecuado, la interpretación adecuada, ¿no? Para que realmente sirva para algo. Y yo le agrego la comunicación adecuada, porque hay que explicarlo a los pacientes, a los familiares y eventualmente a otros colegas que no estén familiarizados con algunos conceptos de la genética. Podemos también tomar herramientas de la genética para el seguimiento, ¿no? Para predecir probabilísticamente el pronóstico, prevenir o detectar precozmente complicaciones como guía del tratamiento farmacológico o si hay terapias genéticas específicas para valorar la efectividad del tratamiento o para valorar la reaparición de la enfermedad, ¿no? En cáncer se usa mucho, ¿no? Sobre todo en neoplasias en hemato-oncología se usa mucho. Tú diagnosticás una leucemia, ponele, encontrás los marcadores que explican esa leucemia y que dan un factor pronóstico, que te guían en la respuesta a determinados fármacos, y si se ensayan los fármacos y se están teniendo, la línea celular neoplásica tiene que empezar a bajar, en comparación con las normales. ¿Ah? Eso te habla de la efectividad del tratamiento. Y si el tratamiento deja de ser efectivo o se deja el tratamiento, empieza a subir de nuevo. Y ahí lo haces en el seguimiento. Lo mismo se hace con enfermedades infecciosas. Bueno, la carga viral, por ejemplo, de HIV o de otras cosas, ¿no? Si tiene una determinada carga viral, se empieza el tratamiento y baja. Ahí ves la efectividad. Si vuelve a aparecer, si vuelve a subir la carga viral, es porque dejó de tomar los medicamentos. ¿Ah? O porque apareció una cepa resistente a los medicamentos del virus, ¿no? Que también puede ser, ¿no? Entonces, hay distintas etapas donde las herramientas de la genética pueden ser útiles. Vimos un poco ejemplos de todo, no exhaustivo, obviamente, ¿no? Porque sería toda la medicina si pretendíamos ser exhaustivo. Bueno, esto ya lo vimos. Y bueno, y después de tratamiento vimos algunos elementos de terapia génica, algunos elementos de edición genómica con CRISPR o eventualmente otras técnicas. Esto no lo vimos, pero se los menciono, ¿no? Vimos algún ejemplo. El imatinib es el ejemplo más concreto, yo se los mostré en una de las clases, ¿no? Donde conociendo el mecanismo molecular se diseñó un fármaco que modulaba, favorablemente obviamente, ese mecanismo molecular. Y después otro tipo de terapias basadas en la genética que, si repasan la clase que vimos de aplicaciones en la genética, yo sobre el final le mostré algunos ejemplos salientes, creo que algunos tengo alguno más, ¿no? Acá hay algunas formas de terapia génica o de cómo introducir genes en el cuerpo de una persona y que esos genes se expresen y funcionen como un medicamento, en definitiva. ¿Ah? O terapias basadas en la genética, ¿no? Donde a partir de el conocimiento de que este gen
ANGPTL3, cuando se pierde la función de ese gen, en realidad es beneficioso y mejora el perfil lipídico. Se diseñó este fármaco, evinacumab, que es un anticuerpo monoclonal que inhibe a la proteína de ese gen. ¿Ah? Entonces, como se vio que mutaciones que hacían perder la función de ese gen eran buenas, se desarrolló un tratamiento para inhibir la proteína que produce ese gen y también es buena. ¿Ah? Es una terapia basada, no es una terapia génica, es una terapia anticuerpos, inmunológica, basada en la genética y basada en el conocimiento genético. Acá está explicado un poco, eso después lo ven ustedes. Perdón, y acá, este es un ejemplo también, hace relativamente poco, 2021, un mecanismo basado en CRISPR-Cas9 que modifica el gen TTR, se llama, de la transtiretina, y lo hace que no se exprese. Porque la amiloidosis transtirretínica se debe a una expresión de esa proteína que se acumula, se pliega normalmente, se acumula en los tejidos y produce daño y muerte en los tejidos, sobre todo en tejido nervioso, en tejido miocárdico y en tejido renal. ¿Ah? Esta terapia lo que hace es frenar la expresión de esa proteína para que se acumule menos y ese daño sea, por lo menos se frene. ¿Sí? Aquí tengo que subir esto. Acá está explicado el funcionamiento de eso. Una de las cosas que yo les quería, les mostré, lo tuvieron que hacer en quienes fueron a las discusiones grupales, pero acá se los quiero repasar. Hay que pensar como genetistas, es una de las cosas que se tienen que llevar del curso. Una de las cosas que sí, en general estamos pensando sobre todo en la genética monogénica, ¿no? Esas variantes raras, poco frecuentes, de alto efecto, hay que buscar esto, el diferente, ¿sí? El que se comporta, el que tiene un fenotipo o un comportamiento, una evolución diferente a lo más frecuente. Lo primero, a pensar genotista, yo se lo resaltaba la vez pasada, mirar el fenotipo. Este esquemita lo vimos cuando hablamos de polimorfismos que influyen en enfermedades multifactoriales, tomando como uno de los ejemplos la enfermedad de Alzheimer, la principal enfermedad neurodegenerativa, y el gen SLAPOE y el efecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es en esta gráfica? ¿Cuál es el fenotipo? Es el riesgo de enfermedad de Alzheimer, en definitiva, ¿no? O la probabilidad de que aparezca a lo largo de la edad la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuál es el gen? El gen que codifica la apolipoproteína E. ¿Cuáles son los alelos de ese gen? E2, E3 y E4. ¿Cuáles son los genotipos? E2, E2, E3, E3, E4, E4, E2, E3, E2, E4 y E3, E2, ¿no? O sea, las combinaciones. Acá en realidad en este esquema tenemos los 3-3, los 3-4 y los 4-4 para simplificar. ¿Cuál es la dominancia o las relaciones de dominancia entre los alelos si es que la hay? Que en algunos casos no la hay, como este, y en otros casos sí la hay, como en los que estudiaba Mendel, ¿no? Y si tenemos el gen, los alelos, el genotipo, la dominancia entre los alelos, ¿cuál es el efecto de esa combinación de alelos, o sea, ese genotipo, sobre el fenotipo en cuestión? ¿Ah? Si es que lo hay, porque a veces hay variantes que no influyen en ningún fenotipo, o que influyen en un fenotipo pero no otro. Y bueno, acá lo que habíamos visto es que el alelo 4 hace aumentar el riesgo de enfermedad de Alzheimer. Si está en heterocigosis y sobre todo si está en homocigosis. Entonces identifican el fenotipo, el gen, los alelos, perdón, el fenotipo, el gen, los alelos, el genotipo del individuo, los individuos que están estudiando, la relación entre los alelos, la relación de dominancia entre los alelos, si son codominantes, dominante uno, recesivo el otro, o son aditivos, como es en este caso, y cuál es el efecto de ese genotipo sobre el fenotipo, si es que lo hay.
Acá es más fácil de ver, ¿no? Lo que pasa que acá yo tengo un ejemplo abstracto, ¿no? O sea, no tengo la enfermedad fulanito total, tengo negros y blancos, ¿no? Los que tienen. Entonces, ¿cuál es el fenotipo? ¿Tiene la enfermedad? No tiene la enfermedad. ¿Cuál es el locus? Vamos a llamarle A. ¿Cuáles son los alelos? A grande, a chica. ¿Cuál es la relación de dominancia entre los alelos? A grande es dominante sobre a chica, ¿no? Esto es claramente una enfermedad autosómica dominante. ¿Cuál es el genotipo del padre? A grande, a chica. ¿Cuál es el genotipo de la madre? A chica, chica. ¿Cuáles son los posibles genotipos de los descendientes? Hacemos el cuadradito de la genética mendeliana 101, ¿sí? Estos son los que están pintados negros, son heterocigotos, y la que está blanca es homocigota recesiva. ¿Cuáles son los posibles fenotipos de los descendientes? Ahí es que hay que hacer el cuadrito. ¿Y cuál es la probabilidad, porcentaje o fracción de cada genotipo? ¿No? En este caso es mitad y mitad, ¿no? En otros casos son otras, ¿no? Se hace el cuadrito y se ve. Eso es pensar como genetista clásico, digamos, ¿no? Identificar todos esos pasos, ¿ah? Lo tienen que hacer siempre frente a un ejercicio, frente a una prueba de examen o frente a un caso real. eh, eh, Tienen que hacer ese razonamiento. En la medida de lo posible, no siempre se puede, no siempre es tan fácil, ¿no? O puede haber más de uno, ¿no? Especulativamente. Más de uno posible, ¿no? Haber es uno, pero ser es uno. Pero puede haber más de uno que se puede plantear. Les comento, para aquellos y aquellas que les interese, las conexiones de este curso con otros. Está el curso de herramientas de análisis de secuencias biológicas, que se hace después de este. Lo hacen compañeros y compañeras mías del departamento de genética, que es lo que dice básicamente, ¿no? Cómo analizar secuencias de ADN y de proteínas, de ARN o de proteínas. Es un curso netamente eh, bioinformático, computacional, ¿no? Es decir, cómo comparar, básicamente, secuencias de ADN, ARN o proteínas. El curso de medicina genómica, que lo coordino yo también, que se hace cada 2 años, este año toca, que bueno, es tomando estos dos previos, ¿no? El de curso genética humana, el de análisis de secuencias, bueno, la aplicación de eso a sobre todo el diagnóstico de enfermedades genéticas, poco frecuentes, enfermedades raras, como se le llama, ¿no? Poco frecuentes de causa genética. Eh, Mónica Capeta, compañera del Departamento de Genética, hace un curso también específico de epigenética, que es en lo que ella trabaja. Algunas otras compañeras del departamento y colegas de fuera del departamento, hacen un curso también cada 2 años de bases genéticas del cáncer. Es todo un curso, más o menos, dura más o menos lo mismo que este, pero todo dedicado a cáncer, para quienes quieran profundizar en eso nomás, obviamente, ¿no? Acá vimos nomás los conceptos fundamentales introductorios. Y para quienes sean estudiantes de posgrados médicos de pediatría o neurología, pero pueden ser los de otros, ¿no? Neuropediatría, neonatología, eventualmente otros, pueden hacer el curso de genética para posgrados, que lo coordino yo también, y que se hace todos los años, general es agosto-septiembre, que bueno, ese es un curso bien médico, ¿no? O sea, con todas estas bases bien aplicado a casos concretos analizados desde el punto de vista médico. La evaluación de este curso, ahora volvemos al curso nuestro en el que estamos ahora. Acuérdense, ¿no? Teníamos dos evaluaciones continuas, una ya fue, la otra además es el viernes, ¿no? Sí, el viernes. eh, Tienen que tener entre las dos en promedio, no en cada una, en promedio de las dos, un 60% global. Hay o puede haber posibilidad de recuperación. Para quienes sacaron 58, si sacaste 20, no, pero si sacaste 57, hacemos una recuperación. Eso lo veo después del viernes. Los prácticos, bueno, ya los ganaron o no los ganaron porque se ganaban por la asistencia a todos los prácticos. Y aquellos que hagan todo y aprueben la prueba final tienen los 12 créditos eh, que vale el curso. A ver si
Eh, por disposición de Bedelía, de la Facultad de Medicina, tenemos tres instancias de prueba final. ¿Sí? Un primer periodo, un segundo periodo, un tercer periodo. Entonces, si pierden, se tiene que presentar el primero, se tiene que presentar el segundo. Pueden decir, bueno, no lo doy en el primero, lo doy en el segundo. ¿No? Eso se manejan ustedes como quieren. ¿Está? Lo que sí tienen esas tres oportunidades. Cuando pasaron los tres periodos, ahí yo hago las actas, las mando a Bedelía, ¿tá? Y ahí ganaron el curso o no ganaron el curso. No, no hay. Pues si no lo di, ponele que lo dieron en los tres periodos, lo perdieron los tres, bueno, ahí lo tienen que hacer de nuevo si es que lo quieren hacer. ¿Tá? Entonces, el primer periodo es ahora en agosto, más o menos un mes, dentro de un mes, ¿sí? Em, es miércoles 6 de agosto a las 17 horas, ¿está? Presencial, escrita en Alpargatas, todavía no tengo el salón, obviamente, pero se los aviso por EVA un ratito antes, prueba que es individual y escrita. Las pruebas son la misma mecánica, básicamente, que la que vimos en las discusiones grupales. Es decir, casos problema, situaciones problema, una genealogía, un análisis sobre el genoma, un cariotipo, una secuenciación, no sé, y preguntas a partir de esa situación, esas, porque va a haber más de una, casos problema, ¿sí? Preguntas que pueden ser múltiple opción. En general, la mayoría son semiabiertas, o sea, de respuesta abierta, libre, pero breve, que se pueden contestar en par de líneas. Un ejemplo clásico, una genealogía, ¿qué modo de herencia plantearía usted? Ligado al cromosoma X recesivo. Justifique. Porque aparecen solo varones afectados, porque están conectados por mujeres que serían heterocigotas. Tienen un montón de ejemplos. Contestan en cuatro o cinco líneas punteadas, ¿no? Un punteo así lo contestan en un cachito así, ya está. De nuevo, el porcentaje de aprobación de la prueba en cada instancia es 60%. Yo en general, para hacerla fácil, hago las pruebas sobre 12 y entonces se aprueba con 7,2 puntos. ¿Sí? Ese es el 60%. El segundo periodo es en diciembre de este año. Ahí en diciembre, en general, es igual escrito, ¿tá? Lo que pasa es que si se presentan dos o tres nomás, lo hacemos oral, porque es más fácil. Pero si ya se presentan más de tres, digamos, lo hacemos escrito igual, ¿tá? Y el tercer periodo es en febrero del año que viene. ¿Tá? Tercer y último periodo es en febrero del año que viene, porque yo tengo que hacer las actas antes de que empiece el curso del año 2026. ¿Sí? Todavía no tengo la fecha, mucho menos el lugar, pero lo voy a ir lo avisaré fines de diciembre o en enero. ¿Está? Por EVA, como siempre. Discúlpame, Víctor, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, claro. En realidad son dos. La primera es, ¿a qué hora es el viernes el parcial, la prueba? Bueno, igual que la otra vez, yo dejo el formulario en el EVA y va a estar abierto o va a ser accesible entre las 17 y las 19. Es una prueba corta, 20 minutos la recontra hacen, pero les dejo abierto un buen tiempo para, por si alguno sale del trabajo y, y- no llego a las 5, llego a las 6, no pasa nada, entre las 6 y las 7 te da y te sobra pasado. ¿Y Ah, la otra? buenísimo. Y la otra, sí, y la otra es sobre el tema de las actas. ¿Vos las mandás recién en febrero después de los tres periodos? Sí, quejas a Bedelía. Es así, a mí tampoco me gusta, pero vayan a quejarse a la Bedelía. No, no pude convencerlos Ah, de que lo que sí puedo hacer es, si lo necesitan para presentar un curso o para un concurso o lo que fuere, y no tienen los créditos, porque todavía no están las actas, me avisan y yo les hago una cartita. Fulanita de tal rindió la prueba de curso genética humana, aprobó con 12, y tal, presentas eso.
Las actas estarán Ah, prontas. no, era porque en realidad es la última materia que me queda para recibirme y bueno, la idea era terminar este año, pero tal, lo hablamos después, Vemos por después, sí, privado. seguramente no. Está, dale, dale, Los gracias. estudiantes de CENUR, justamente sí, pueden venir acá a darla si quieren, como prefieran, pero si no, podemos coordinar con Ileana que la den en Paysandú el mismo día y a la misma hora, pero allá. ¿Ah? Y después Ileana las corrige o las escanea y me las pasa, y yo lo veo con ella. ¿Está? Por eso, ahí viene el otro punto. No es necesario inscribirse para la prueba. Ya por el hecho de haber ganado el curso, quedan automáticamente inscritos para la prueba en cualquiera de los tres periodos. ¿Ah? Nunca precisan inscribirse. Lo que sí yo les pido es que me manden un mensaje por Eva diciéndome si la van a dar en este periodo o no. ¿Eh? Y sobre todo los que son de CENUR y las que son de CENUR, avísenme si la van a dar y cuándo, porque así para los de acá y las de acá, así yo sé que se van a presentar 15, imprimo 18 y 20 pruebas. ¿Ah? Si vamos a presentar 30, tengo que imprimir 35. Yo. Y para la gente de CENUR, bueno, para ver si coordinamos con Iliana, lo dan, no lo dan ahora, lo dan en febrero, ¿está? Simplemente para coordinar, no es necesario anotarse, pero simplemente para coordinarles y tener una idea, es lo que yo les pido, em, que me avisen cuando se piensan presentar. Si después, a último momento, por alguna razón, no se pueden presentar, no pasa nada, ¿no? Es para tener una idea. Bueno, me avisan si alguien precisa un certificado para el trabajo, le pongo que tiene que dar la prueba tal día, no sé qué. O lo que preguntaba Alesia, ¿no? Que a veces puede pasar también, eh, salvan en el primer periodo. Y todavía no y entonces va a pasar un buen tiempo hasta que tengan los créditos. Si por alguna razón necesitan acreditar que dieron el curso y que lo salvaron, yo les hago un certificado y ya está. ¿Sí? Si hay algo más. Em, y bueno, y en el medio, si tienen alguna duda funcional administrativa, me mandan un mensaje por Eva. Y bueno, si tienen alguna duda conceptual acotada, también me pueden mandar un mensaje por Eva. Y recuerden que están todos los materiales subidos a Eva de todo el curso. Yo los dejo accesibles hasta febrero, hasta que se termine todo, digamos, hasta que haga las actas, los dejo accesibles. Así que siempre van a poder volver a ellos. ¿Ah? Y, bueno, y cualquier cosa mandan un mensaje. Discúlpame, yo tengo una duda. Dale. Hay un teórico en el calendario que está el de después de genética del cáncer sobre terapias génicas que no lo estoy encontrando en EVA. ¿Soy Bueno, lo que yo? pasa, ¿sabes? Lo que pasa es que ese era Zoom en vivo, como este, ¿no? Sí. Y nadie se conectó. Ok, No sé si estaban con parciales o qué, nadie se conectó. Entonces la docente obviamente no dio la clase porque no. Entonces no quedó grabado, obviamente, porque no hubo clase. Lo único que sí está el PowerPoint en Eva, pero no está el ok, video porque no pasó el video. ok, muchísimas gracias. Y otra consulta es sobre los otros cursos que mencionaste sobre genética. La verdad, ¿eh? Eh, me anoto ahí por Bedelías, necesito primero tener aprobado este curso, o sea, lo tendría que esperar 2 años para hacer, no, esa parte no la entendí. No. Los cursos, el curso de herramientas de análisis de secuencias biológicas y el curso de medicina genómica, te anotás en Bedelía de Facultad de Medicina. ¿Sí? No precisas tener aprobado el curso. ¿Tá? Justamente como en realidad la idea era que sí, que tuvieran que tenerlo aprobado. Pero como pasa esto de las actas, si no tenés que esperar a la próxima para anotarte, porque las actas no van a estar antes que entonces no tenés que tener aprobado el curso, sí, pero sí recomendamos fuertemente que lo hayan hecho. ¿Tá?
medicina genómica y herramientas de análisis de secuencias te anotás en Bedelía de Facultad de Medicina. Los otros cursos que mencioné son cursos de posgrado. ¿Ah? Por lo tanto, ustedes como estudiantes, los que son los y las que son estudiantes de pregrado no se podrían anotar, pero si hablan con los coordinadores de ese curso, Mónica en el caso de epigenética, Mercedes Rodríguez o Mariana Duagón en el caso de cáncer, y el de posgrados de pediatría y neurología conmigo, hablan con esas personas y los anotamos igual. Después le hacemos, no se pueden anotar formalmente, pero pueden hacer el curso y bueno, le hacemos un certificado, después como que lo aprobar. ¿Está? Dale, Es muchísimas eso. gracias. Muchas gracias. ¿Alguna más? ¿Pregunta, comentario, dudas? Profe, una consulta. Dale. ¿Existe la posibilidad de que podamos acceder a pruebas del año pasado o del año anterior para ver más o menos cómo es la prueba final y practicar? Sí, yo tengo, sí, tengo algunas subidas en EVA, lo que pasa es que ustedes no las ven, pero están en EVA, que se las Ah, tengo que activar para que las puedan ver, pero me voy a anotar porque así me acuerdo, por las dudas. dale. Muchas gracias. Fíjate que las vas a ver en breve. Dale, gracias. ¿Alguna otra? Bien. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, vamos cerrando por acá y esténse atentos y atentas al EVA, obviamente, em, por los materiales, por los avisos, sobre todo el aviso de salón, y recuerden lo que yo les decía, no se tienen que anotar, pero les pido que me avisen quienes lo piensan dar para estar coordinados, básicamente. Bueno, felicitaciones por haber llegado hasta acá. Les queda muy poco. Y gracias por la atención y nos vemos en breve. Chao, Muchas gracias. gracias. Saludos, cuídense.